Olis, muchas bendiciones en este hermoso día. Quiero compartirte en Primera de Samuel 18 en adelante sobre la historia de Saúl y David. Saúl, ustedes saben que era el rey, y David, ¿verdad?, fue el que destruyó, el que mató al gigante Goliat. A causa de eso, David y Goliat se volvieron muy cercanos. Sin embargo, llegó un momento en que Saúl empezó a tener celos, porque la gente ya no estaba elogiando a Saúl, sino estaba elogiando a David. Y uno de los cantos que sacaron fue: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y eso le causó gran celos a Saúl, a tal extremo que si vemos en los próximos capítulos, Saúl constantemente quería matar a David. Eran unos celos, un odio terrible. ¿Por qué? Y quiero que tú entiendas esto en esta mañana. Saúl fue puesto por Dios para dirigir y como líder en el gobierno, para dirigir a un pueblo. Y eso quiero que ustedes lo tengan en claro. Dios siempre va a poner en el puesto necesario, y ustedes lo dicen, pero ¿cómo va a ser si esto es un hombre malo? Dios, son escogidos por Dios. Dios los pone en ese mando por algún propósito. Y entonces, Saúl, con todo y su poder, quería que sus hombres mataran a David. Y David huyó y huía. Saúl tenía un hijo que era el mejor amigo de David, a tal extremo que ellos hacían un pacto. No te preocupes, que si yo me entero que papi te va a matar, te voy a avisar rápido. O si papi va a salir a tal lugar porque encontró tu escondite, yo te voy a avisar. Voy a buscar la manera de avisarte. A ese extremo era la unidad. O sea, él estaba dispuesto a delatar a su padre contra David. Y David, en un sinnúmero de ocasiones, Dios lo sacó, ¿verdad?, de que muriera. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Tanto estuvo Saúl tratando de matar a David, que llega un momento en que tienen la oportunidad, porque David estaba en una cueva escondido. Y da la casualidad que Saúl entra a esa cueva. Y cuando entra se topa, ¿verdad?, que David está ahí también. Y teniendo David la oportunidad de matarlo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios se lo puso en su camino para que dirigiera a un pueblo. O sea, David obedecía a Saúl. Él no tenía por qué matarlo. Él no tenía el deseo de matar a Saúl en ningún momento, porque sabía que Dios lo estaba colocando allí por algo. Pero tanto. Y a pesar de que David perdonó la vida de Saúl, como quiera Saúl. Y miran cómo dice en la palabra de Dios, si ustedes leen en 1 de Samuel 18 en adelante, como les mencioné. El Señor ponía un espíritu perturbador, dice la palabra, perturbador, en Saúl para que tomara acción. Entonces Saúl no se daba cuenta de los errores que estaba cometiendo. Y llega al final de 1 Samuel, que lo terminé de estudiar hoy. Y llega, ¿verdad?, 1 de Samuel 31, cuando Saúl muere. Y no solamente eso, ¿sabe? Todo lo que tuvo que pasar él para poder llegar en ese momento de su muerte. Y era tanto, él no quería que los filisteos lo mataran, él no quería que se escuchara por ahí, que él había sido muerto por los filisteos. Y le decía a su escudero: mátame, entierra mi espada, no quiero que ellos me maten. Y el escudero tenía miedo: no, yo no voy a hacer eso, yo no me atrevo. Y entonces, ¿qué hizo? Saúl cogió su espada y se mató él mismo. El escudero, al ver eso,
se acostó sobre él y también murió. Tuvo un final bien fuerte y bien triste. Si tú ves toda la historia, entonces no solamente eso, los filisteos arrasaron en la tierra donde se encontraba Saúl, incluyendo el mejor amigo de David, Jonatán. Todos sus hijos murieron, los 3 hijos, incluyendo Jonatán. Y en este caso, Saúl se quiso matar para tener su frente en alto y que no dijeran que los filisteos lo habían matado. En adición, ustedes lo van a sonar fuerte, pero tienen que leerlo. Tienen que leer el capítulo 31 completo para que ustedes vean qué desgarrador fue la muerte de Saúl. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios pelea tus batallas. Dios está al frente de ti. Si Dios se colocó para dirigir a un pueblo, confía en Él. Saúl llegó a un momento en que él perdió su perspectiva de quién era Dios, a tal extremo que empezó a consultar medium, porque el Señor no le contestaba. Cuando tú te apartas de Dios, cuando tú no obedeces la palabra de Dios, te estás alejando poco a poco de Dios. Por lo tanto, vas a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hasta tal extremo, como les mencioné, que Saúl consultó a un medium espiritista para que le dijera las cosas. Que dónde estaba David, que qué era lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no le contestaba. Pero ¿por qué Dios va a contestar una oración cuando tú estás haciendo las cosas incorrectas? Cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios. En esta mañana yo te exhorto a que tú te dejes utilizar por Él. No dudes de tus capacidades. Permite que Dios tome el control de tu vida. Quizás ahora no veas los resultados, mañana tampoco, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y Dios va a hacer, ¿verdad?, el milagro en ti. Solo debes dejarte utilizar por Él. Así que 2 de Samuel, yo quiero terminar esta historia porque está mega interesante. Quiero saber en qué termina esta historia, cómo termina David, qué pasó con David, cómo siguió su vida, cómo David se entera cuando Jonatán, su mejor amigo, muere. Cuando se entera que Saúl muere, yo quiero conocer eso. Así que los invito a que estudien 2 de Samuel para que vean el final de toda esta historia. Ya vimos el final de la muerte de Saúl, pero queremos saber qué pasa con David. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.